pues apunta lo que tiene que apuntar para luego recordarlo. Y siendo un libro muy honesto, pues eso es el esqueleto, va directamente al grano de la experiencia que él luego quiere recordar y comentar a la gente. Y yo no sé si hay mucho de esos tipos de cuadernos, se has dicho ayer, ¿no? Por las fechas sabemos que no hay una quinta libreta por ahí, ¿no? Pues están todos aquí de su experiencia de principio a fin. Cuando volvió a Nueva York, pidieron que una revista, y él no tenía trabajo, pidieron que él escribiera una serie de artículos para una revista un poco fantásticos sobre la aventura de la guerra, el heroísmo, y mujeres bailando flamenco, no sé cuánto. Él dijo, pues yo no puedo hacer eso. Él necesita trabajo. No es que no era capaz de hacerlo, es que en su corazón no podía hacer ese tipo de trabajo. Y sabiendo eso y luego ver la novela que publicó, ¿no? Es interesante porque es totalmente el contrario. Aquí, si nosotros pensamos que son héroes, pues sí, pero él no explica, no describe a las personas como si fueran héroes. Los explican con todos sus defectos en una situación difícil, pero una situación donde había un alto nivel de solidaridad. I esperem que puguem fer d'este lloc també un altre escenari amb més ocasions de llibres interessants i que ens apel·lien també a nosaltres com a pobles i com a responsables de recordar-los, sobretot a tots ells. Moltes gràcies. Has fet alguna foto? Moltíssimes. Sí? Ens han gravat amb dron. Sí? Sí, fins i tot hi havia un dron.